que acabamos de hacer con un ejemplo. En primer lugar, en un espacio afín se tiene el sistema de coordenadas x1, xn. Y hemos dicho de que estas son funciones del punto, es decir, se aplican sobre el punto y nos dan valores que son las coordenadas del punto. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. A. Si el sistema, este que está aquí, xy, es afín, significa que todos son rectilíneas. ¿Está bien? La base local cero, o el punto O, está bien, el origen, E1, hasta EN, ya sabemos cómo se obtienen estos. En cualquier punto, es la misma. Es decir, cuando me refiero a es la misma, son los mismos vectores base. Lo único que va a cambiar, si es que el sistema de coordenadas es afín, es el punto con respecto al cual nos estamos refiriendo. ¿Está claro? ¿Eso qué significa? Que en cualquier punto P, cualquier punto P que pertenece a nuestro espacio afín, la base es la misma. Es decir, tenemos E1 hasta E sub n. Aquí hay algo más que decir. Ahorita va a quedar más claro cuando veamos las curvilíneas. ¿Está bien? La base del espacio dual es el siguiente. Son los vectores de xy evaluados en P. Estos son los EI, con I que va desde 1 hasta N. Entonces nosotros tenemos de que estos vectores E1, En, esta es la base dual A, estos vectores que he puesto anteriormente, E1, En. Acordémonos, jóvenes, de que estos son vectores porque son parte del espacio vectorial y estas son formas lineales porque son parte del espacio dual. Esto es A. Lo más interesante vamos a ver B. Vamos a ver un sistema no afín. ¿Está bien? No afín, es decir, curvilíneo. Para eso vamos a tomar el sistema que ya hemos trabajado antes. Para las coordenadas polares, nosotros tenemos lo siguiente. R phi, ya sabemos, radio vector y el ángulo. ¿Está bien? Radio vector con respecto a un polo. Siempre nosotros tenemos un polo y con respecto a este polo, aquí nosotros tenemos nuestro punto O o nuestro punto P. En todo caso voy a considerar primero el punto O. Y con respecto a él, nosotros trazamos
Aquí tenemos, este va a ser el R, este es el phi, y este que está acá es el punto P. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, en coordenadas polares, nosotros tenemos lo siguiente. Siguiendo esta relación, tenemos R, que es una función de R y phi, es igual a X, que es función de R y phi, por E1, más Y, que es función de R y phi, por E2. ¿Está bien? Aquí está claro de que nosotros vamos a tener esto es un E1 y esto es un E2. Muy bien. Ya sabemos cómo esto podemos expandirlo. Esto es igual a R coseno de phi E1 más R seno de phi E2. Bien, ya tenemos el R. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, donde este E1 y E2 son coordenadas afines. ¿Está bien? Y se expresan de la siguiente forma. E1 es la diferencial, la derivada parcial con respecto a X, y el E2 es la derivada parcial con respecto a Y. Estos son las bases, esa es la base de coordenadas del sistema cartesiano, en este caso expresado por los vectores X y Y. Bien, entonces esto es en nuestro sistema afín, como el que teníamos acá. Muy bien, ahora vamos a ver, vamos a hallar la base local para las coordenadas polares. Vamos a llevarlo esto a la siguiente página. Hallemos la base local de las coordenadas polares. Para eso nosotros necesitamos tener esto presente acá. Entonces tenemos, esta es la coordenada de las bases polares con respecto a R. ¿Está bien? Esto va a ser igual a la derivada de R con respecto a R. Esto lo derivamos acá. Esto, es decir, este es el operador que nos lo representa, pero se evalúa en un punto para hallar cuál es su valor. Entonces, al momento que derivamos, es una derivada parcial, así que consideramos que los otros son, que el phi es constante, E1 y E2 no cambian. En consecuencia, nosotros tenemos coseno de phi E1 más seno de phi E2. Esto es igual, el coseno de phi más el seno de phi. El coseno, nosotros aquí tenemos esto, este vector, tenemos este triángulo, este es R, este es phi, esto es X, esto es Y, el R es igual a X cuadrado más Y al cuadrado a la U medio. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos esto expresarlo de la siguiente forma, como X por E1, la derivada con respecto a X, más Y, derivada parcial con respecto a Y, esto sobre la raíz cuadrada de X cuadrado más Y al cuadrado.
de forma análoga con respecto a phi. Derivada de R con respecto a phi. Aquí vamos a tener R por menos seno de phi E1 más coseno de phi E2. Y haciendo el mismo razonamiento vamos a obtener menos, o esto va a ser igual a menos y derivada con respecto a x más x, la derivada parcial con respecto a y. Estas entonces son las unidades, ¿está claro? O en todo caso la base en este espacio. A ver, veamos aquí lo siguiente. Vamos a tratar de expresarlo más o menos, qué es lo que eso significa. Para eso, tenemos nosotros aquí nuestro eje X, nuestro eje Y. Tenemos que el punto P, digamos que está acá. Este es el punto P donde evaluamos. ¿Está bien? Entonces, nosotros para poder hallar el vector acá, en este punto, vamos a tener que uno de ellos va a ser, digamos, este que está aquí, y el otro vector va a ser este que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que son estos vectores? Es la derivada con respecto a R, evaluar en el punto P, y aquí tenemos la derivada con respecto a phi, evaluar en el punto P. ¿Qué significa? Que para hallar estos vectores yo voy a derivar este radio vector y voy a hallar estas dos coordenadas. Entonces, esta es la base de coordenadas, son los vectores base, son los vectores base. ¿Esto está entendido? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, aquí notemos, o sea, esto que acabo de dibujar es la base local del espacio P, que es igual del espacio afín P, es P, el punto, la derivada con respecto a R, valor en el punto, y la derivada con respecto a phi, evaluar en el punto. Listo. Esa es nuestra base en el sistema de coordenadas polares de este espacio afín. Aquí hay un tema que es interesante. El producto escalar de los vectores de la base D por dr y D por d phi, si nosotros los multiplicamos, vamos a tener lo siguiente. Producto escalar significa multiplicar término a término. Y tengo menos seno de phi coseno de phi más seno de phi coseno de phi. Significa, esto nos da 0. ¿Está bien? Esto significa que la base local es ortogonal. Esta base, hallada de esta forma, es una base ortogonal. No necesariamente ortonormal. Para que sea ortonormal hay que normalizarlo y necesitamos conocer este radio. ¿Está bien? Podría no ser ortonormal, pero sí es ortogonal. Bien. Ahora, esto es con respecto a la base del espacio vectorial. Veamos ahora
la base dual. ¿Cuál es la base dual? De R de phi. Y vamos a tomar de nuevo nuestra base cartesiana. Siempre vamos a hacer eso. Entonces nosotros para eso vamos a tomar lo siguiente. Vamos a hacer un cambio de base. Tomamos que nuestro x1' es igual a r, el x2' es igual a phi, x1 es igual a x y x2 es igual a y. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Si yo quiero obtener el vector de r de phi, tengo que tener primero la matriz de cambio de base y aquí de x, de y. ¿Cuál es la matriz de cambio de base? De x1' con respecto a x1. Esto es la derivada de r con respecto a x, derivada de r con respecto a y, derivada de phi con respecto a x y derivada de phi con respecto a y. Este es con respecto a y. Muy bien, entonces esto es lo siguiente. Lo podemos expresar también como la derivada de x con respecto a r, la derivada de r con respecto, de x con respecto a phi, derivada de y con respecto a r, derivada de y con respecto a phi, pero esto a la menos 1, es decir, hemos visto que son inversas, sigo manteniendo el de x, de y, esto va a ser igual, esto sí lo conocemos, derivada de x con respecto a y, lo hemos visto acá justamente, y vamos a tener coseno de phi, seno de phi, menos seno de phi, sobre r, y coseno de phi sobre r. Ah, no, disculpen, no, todavía. Estoy adelantando un poco, disculpen jóvenes. Es menos r seno de phi. Aquí tenemos seno de phi, coseno r, coseno de phi. De x, de y. Igual, ahora sí. Acá nosotros tenemos coseno de phi, seno de phi, a esto a la menos 1. La inversa de esta función, si sacamos los r, es la transpuesta y estos r van a aparecer como inverso. En todo caso, ustedes pueden hacer el cálculo. Menos seno de phi sobre r, coseno de phi sobre r. Por de x de y. Entonces, ya teniendo esto, nosotros podemos hacer el cálculo. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que dr es igual a coseno de phi de x más seno de phi de y. El de phi es igual a menos el seno de phi de x más coseno de phi de y. Esto sobre r. Esto va a ser igual a x de dx más y de dy sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. Y aquí vamos a tener menos y de dx más x de dy. Se parece mucho a la expresión que teníamos antes, sobre x cuadrado más y al cuadrado. Entonces, nosotros tenemos que estas son las definiciones, estos
van a ser el E1 y el E2 en este caso. ¿Está bien? Entonces nosotros ya tenemos las bases del espacio real y el espacio vectorial y su espacio dual.